ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Le habíamos dejado planteada la pregunta. Obviamente estamos con el foco también puesto en lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en terreno, en las regiones de O'Higgins, en el Maule, en el Biobío, con el sistema frontal. La pregunta era, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se abrió esta semana la posibilidad de esperar a marzo para insistir en la Cámara de Diputados con una reforma tributaria distinta a la que fue rechazada en la misma Cámara de Diputados. Con esto, entonces, ¿renuncian a la posibilidad de insistir con el mismo proyecto de reforma tributaria en el Senado en julio, como anunció el presidente de la República en su cuenta pública? La alternativa que propone la ministra Vallejo siempre ha estado sobre la mesa, siempre ha sido posible. Cuando se rechaza la idea de legislar, se puede insistir un año con el mismo proyecto un año después. Por lo tanto, esa es una alternativa que siempre ha estado presente. De todas maneras, nosotros, y así lo ha decidido el presidente, vamos a insistir en un pacto fiscal porque eso requiere un mayor grado de acuerdo, mayor amplitud, y creemos que eso es mejor. Obviamente que si... Pero necesitan los 2/3. Por eso le digo, si se le da un portazo, vamos a tener que volver a la fórmula original. Usted es el responsable. Que tiene que ver con depende con quién llegue usted. Que es mucho más... Que no requiere ese nivel de amplitud. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a la oposición? Que aproveche la oportunidad de poder establecer en este contexto un acuerdo amplio que exige una mayoría en donde obviamente se consideren distintas miradas en el marco de un pacto fiscal. Porque en caso contrario, bueno, se puede de todas maneras insistir en el mismo proyecto, pero obviamente eso no tiene la necesidad de amplitud en términos de quienes lo apoyan para su aprobación, toda vez que una reforma tributaria se aprueba por la mayoría de los presentes, es mayoría simple. Pero entonces, para que mayoría de quórum de ley ordinaria, es decir, mayoría de los presentes, sí. Ya, para que quede bien claro, van a insistir con la reforma tributaria que fue rechazada ahora en julio en el Senado. El presidente tomó la decisión, y lo dijo así el 1 de junio en su mensaje, que este proyecto íbamos a insistir en julio, porque, Constanza, hay un elemento central en todo su mensaje, que es la voluntad de llegar a buenos acuerdos para Chile. Y nosotros vamos a insistir en el diálogo para generar un buen acuerdo para Chile con la oposición, con todos los que deseen sumarse a este esfuerzo, como lo hicimos en 40 horas, como lo hicimos en royalty minero, como lo hemos hecho en nuestros proyectos, también en salario mínimo. Entonces, esperamos que exista disposición de diálogo y entendimiento. Ahora, en caso contrario, está la otra alternativa, que obviamente requiere menos votos y menos amplitud para que finalmente pero se no han apruebe. renunciado a esa posibilidad de insistir en el Senado en julio. Nosotros no vamos a renunciar a ninguna alternativa que nos permita avanzar en lo que creemos que es bueno para Chile. ¿Aunque sea otro fracaso? Lo que pasa es que, mire, también el rasgo característico del mensaje del presidente, su interpelación no es por el gobierno, no es por su coalición, él hace una interpelación por Chile. Cuando él dice, pongámonos de acuerdo en los grandes temas, pero si se la rechazan, va a hagámoslos ser un por fracaso Chile. del gobierno, ministro. Sí, pero finalmente es un fracaso para el país. ¿Por qué razón? Porque todas estas iniciativas sociales a las cuales he hecho referencia no se van a poder financiar. Por tanto, ¿quiénes son los perjudicados? Son las personas que, por ejemplo, hoy día necesitan que se reduzca la lista de espera. O las personas que tienen una pensión que queremos aumentar en su valor. O sea, finalmente, si esto no prospera, los perjudicados son las ciudadanas y ciudadanos que van a ver que estas iniciativas que el gobierno ha diseñado para mejorar la calidad de vida no se van a poder llevar adelante. Pero en la oposición creen que como está diseñado y sin hacerle cambios, empeora la calidad de vida. De lo contrario, no votarían en contra. Nadie quiere el mal de los chilenos. Por eso dialoguemos. Por eso es una negociación política. Demora el diálogo. Yo no entiendo por qué. La pregunta es, 40 horas, mire, al diálogo. Usted mencionó 40 horas y es muy interesante porque salió 40 horas, en algún momento lo dieron por muerto. Pero 40 horas, ¿cómo terminó siendo? Es el título 40 horas, pero con muchos elementos que tenía incluso el proyecto original del gobierno del presidente Piñera. Y de eso se trata la política, ¿no es cierto? Aunar distintas voluntades, ideas y propósitos. Por lo tanto, si ustedes van en julio a insistir con lo mismo sería pedalear sin cadena. Por lo tanto, ustedes van a llegar con cosas distintas. Y a usted le va a tocar ir, como negociador, ir con nuevas ofertas políticas para convencer y conseguir los votos. ¿Con qué nuevo va a llegar usted para que efectivamente se logre este pacto? Bueno, le insisto, el presidente tiene voluntad de acuerdos buenos para Chile. Y él incluso en su mensaje dijo, el acuerdo implica que nadie está 100%... ¿Con qué va a llegar a conseguir el acuerdo? Perdón. Nos parece que es fundamental el pacto fiscal. ¿Por qué razón? Mire, primero, porque aumenta la recaudación a través de la reforma tributaria. Segundo, nos permite avanzar en justicia tributaria, porque tenemos a veces tributos que
hacen que los paguen no quienes son los más necesitados ni los que tienen más recursos. En tercer lugar, se han transparentado las necesidades de gasto. Es decir, se señala que se requieren más recursos y para qué. Sí. En cuarto lugar, hemos planteado la eficiencia del gasto, la modernización del Estado, eso nos parece que es fundamental. En quinto lugar, el ministro Marcela ha planteado que tiene que haber un acuerdo para monitorear el efecto de la reforma, porque en Chile ha habido muchas reformas y después no se hace una evaluación de cuál ha sido el impacto. O no, claro. Agrego, adicionalmente, hemos señalado que esto tiene que ir acompañado de medidas pro inversión, pro crecimiento, pro empleo. El ministro Grau está trabajando en todo lo que es la modernización de los sistemas de permiso para facilitar las inversiones. Y lo más importante, creemos que un acuerdo de esta naturaleza, con este nivel de amplitud, permite entregar certidumbre, que es fundamental para la economía. Y por eso hemos hablado de un pacto fiscal que es mucho más amplio que una reforma tributaria, pero que tiene como uno de sus elementos centrales fundamentales la reforma tributaria. ¿Su experiencia le indica que el rechazo que uno ve de un sector de la oposición tiene que ver con un rechazo real de fondo o con una forma de negociar? ¿Por qué se lo digo? Porque usted lleva años en esto y sabe negociar como pocos. Y todos dicen que usted es de los buenos negociadores que hay. Por lo tanto, usted está viendo que hay un poco una parada, perdón lo coloquial, o hay realmente un divorcio de ideas que va a ser difícil. Bueno, precisamente para que este diálogo prospere, no me corresponde estar adivinando intenciones. ¿Pero usted ve posibilidades? Es que yo espero que así sea. Hay distintas alternativas. Nosotros vamos a insistir en el diálogo y esperamos que se construya un buen acuerdo para Chile sobre la base de un pacto fiscal en los términos que he planteado. Creo que es una buena oportunidad también para la oposición, porque ellos tienen aprehensiones y es el momento entonces de hacer explícitas estas aprehensiones. Como se requiere 2/3 de los presentes en la sesión del Senado para que el proyecto continúe su tramitación, obviamente este es un acuerdo mucho más amplio que el que requiere una simple reforma tributaria. Y por tanto también creo que es una buena oportunidad para al menos los sectores de la oposición que están en una lógica constructiva, y espero que prime esa lógica constructiva. Ministro, se nos acaba el tiempo, solo Sí. quiero hacerle una pregunta. La renuncia de la subsecretaría de la Vivienda. ¿Por qué se le pide la renuncia? ¿Por haber conocido las irregularidades, las denuncias y no haber hecho nada, no haber abierto un sumario, por no haber advertido al ministro Montes? ¿Por qué? Bueno, los cargos de exclusiva confianza tienen esa naturaleza y por tanto el presidente puede pedir el cargo cuando estime conveniente. Ahora, de todas maneras, más que precisar la situación de la subsecretaria, sí quiero referirme al ministro Montes. A ver. Y el ministro Montes, la verdad es que ha tenido una labor muy diligente desde el momento en que tomó conocimiento de estos hechos. O sea, No lo supo nunca antes. tomó conocimiento, pidió la renuncia al Ceremi, envió un grupo de inició un expertos, sumario administrativo. envió al norte un grupo de personas de confianza para recabar antecedentes. Eso es muy importante. Después tomó la decisión de pedir la restitución de los fondos que no se han gastado y está en todo un proceso de recopilación que ha señalado que va a entregar a las instituciones que están a cargo de la investigación correspondiente. A mi entender, la investigación más relevante es la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Y en esto el gobierno tiene una postura clara, que la expresó el presidente de la República. Estos hechos tienen que ser esclarecidos. Si se acreditan delitos, se tienen que aplicar sanciones penales. Es lo que corresponde ante hechos de esta naturaleza. El gobierno ha actuado sobre la base de principios que nos parece son fundamentales y que tienen relación con la probidad y la transparencia. Ministro Elizalde, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Se nos va rápidamente el vamos con las programa noticias y ya. vamos con las noticias. Tengan un Por buen supuesto, domingo. estamos Igual usted. pendientes de la visita del presidente a la región de O'Higgins y de todo lo que está ocurriendo en la zona centro-sur. Muchas gracias por acompañarnos venir. Chao, y que chao. tengan una muy buena semana.